Bueno, pues hola de nuevo, estamos ya acabando el mes de mayo, ya tenemos calor, tenemos turistas y voy a hablaros de vivienda porque, bueno, hay noticias realmente interesantes esta semana. No sé si teníais conocimiento, pero todas las comunidades autónomas en manos del Partido Popular habían impugnado la nueva ley de vivienda estatal alegando que invadía competencias autonómicas. Y se usa bastante el Constitucional para, bueno, para estas desgraciadas historias partidistas, porque si pensaran en el bien común, lo que harían es aplicar rápidamente las leyes que son beneficiosas para la ciudadanía. Y la Ley Estatal de Vivienda tenía medidas muy interesantes, la hemos explicado en alguna ocasión, pero os la voy a recordar. Lo que pretendía es que las comunidades autónomas que tenían disparadísimos los precios de compra, los precios de alquiler, o que la media de ingresos familiares no permitía cubrir los gastos de hipoteca o de alquiler de forma que eran superiores al 30% de esos ingresos, que ya es cuando te pones en zona de riesgo de no poder pagar. Bueno, pues esta ley de vivienda estatal lo que permitía es declarar zona tensionada a la comunidad autónoma y empezar a limitar esos precios de los alquileres, especialmente las subidas. Y el efecto contrario es que los caseros, las caseras, la gente que tiene la propiedad, como ve que va a cobrar menos, pues retiran la propiedad del mercado. Y eso sucedió en Berlín porque se aplicó durante muy poco tiempo. Pero hay un ejemplo donde lleva muchísimos años aplicándose la limitación de alquileres, que es Nueva York. Y en Nueva York hay limitación al precio del alquiler porque hace muchos años que se aprobó una ley de este tipo. Y los partidos políticos han sido capaces de consensuar y llegar al acuerdo de que esa medida es conveniente, y aunque haya habido alternancia política, esa ley no la han derogado. Y con el tiempo se ha visto que efectivamente se han moderado los precios del alquiler. Esta semana ha llegado la primera sentencia que deriva del recurso de inconstitucionalidad que puso la comunidad autónoma andaluza. Y ya lo podemos dar por bueno porque todos los recursos de inconstitucionalidad al parecer han sido un copio-pego del primero que se redactó, ¿no? Y lo que ha venido de Andalucía pues va a ser lo mismo que vendrá cuando resuelvan el recurso de Baleares y de otras comunidades autónomas. Y el Tribunal Constitucional ha avalado al 90 y pico % el contenido de la ley. Bueno, vamos a ser muy contundentes con la consellera de Vivienda porque continuamente nos decía que la ley es inconstitucional y ahora pues se tendrá que inventar otra excusa si es que no la quiere aplicar. Entonces, bueno, es una muy buena noticia esta sentencia del Tribunal Constitucional. Vamos a seguir pidiendo que Baleares sea zona tensionada. Ese es otro tema. Luego quería hablaros de otra historia que ha sido un poco mallorquina, pero que vamos a extender a las otras islas. En la ley balear hay un registro de pisos o de viviendas vacías de grandes tenedores. Un gran tenedor es aquella persona jurídica normalmente, una empresa, normalmente son inmobiliarias, fondos de inversión, que tiene más de 10 viviendas vacías. Puso en marcha un mecanismo que está muy bien, que era el de requerir a los grandes tenedores con más de 10 viviendas vacías y les daba un plazo para que las pusieran en alquiler. La Constitución habla del derecho a la propiedad privada, pero también dice que la propiedad privada tiene una función social. Y si tú tienes viviendas y las tienes cerradas, estás yendo contra la función social constitucionalmente reconocida. Entonces, ¿qué hace la ley de vivienda balear? Le dice al gran tenedor, te doy X tiempo para que la pongas en alquiler. Y si no la pones en alquiler, pues yo tengo derecho, lo dice la ley, a expropiarte temporalmente el uso de esa vivienda. Y cuando te lo haya expropiado, que está previsto en la ley, que son 7 años, se lo cederé a alquiler asequible o por emergencia habitacional a las ciudadanas y ciudadanos que están pidiendo vivienda en la lista de demandantes de vivienda pública del IVABI. ¿Y cuál es la noticia? Bueno, pues que hace un año que tenemos en el registro de vivienda vacía de grandes tenedores de Mallorca casi 600 viviendas vacías. Y entonces lo que parece ser que está sucediendo es que como el gobierno del Partido Popular es antileyes de vivienda, pues no está haciendo nada con estas 600 viviendas. Y le hemos pedido públicamente desde Unidas Podemos que se pongan ya a tramitar el derecho a disponer de esas viviendas. Y bueno, y eso se lo voy a preguntar a la consellera este martes en el Pleno del Parlamento.
y ya os contaré qué me cuenta, pero vais a ver cómo me dice que ellos no son intervencionistas, porque a todo contestan lo mismo. Eso sí, cuando hay que hablar de divorcio o de aborto, se meterían en nuestras camas y nos dirían lo que tenemos que hacer. Y nada, y ahora algo que no es anecdótico, aunque lo pueda haber parecido, y que creo que hay que comentar, porque bueno, ha trascendido casi a nivel nacional una noticia que sale de Menorca, de nuestra isla, y se refiere a la ocupación de unas viviendas, bueno, de unos chalets en la zona norte de Menorca, ¿no? ¿Y por qué ha dado mucho que hablar? Porque, bueno, la persona que ocupa una de esas viviendas, pues se hizo una especie de vídeo a ella misma, presumiendo de que tenía vistas al mar, que vivía en un chalet de lujo, que cobraba 1.500 euros porque tenía 5 hijos y eso era una ayuda pública. Y entonces, y os quiero dar realmente mi sincera opinión sobre este tema, porque yo creo que este tema está haciendo muchísimo daño a lo que es la causa o la lucha por una vivienda digna y asequible. Y asequible, volvemos a ese concepto de que nadie tenga que pagar más del 30% de los ingresos que tiene. ¿Por qué creo que ha hecho mucho daño este vídeo? Porque está dando como argumentos a la extrema derecha e incluso a mucha ciudadanía que no está movilizada desde un punto de vista de partidos políticos, porque hay gente que curra mucho para llegar a final de mes. Yo diría que nadie presume de estar cobrando una ayuda pública o nadie presume de haber ocupado una casa que no es suya. Es decir, la ocupación es un intento desesperado por no vivir en la calle. Yo he sido la primera que he dicho que entendía perfectamente a todas aquellas personas que antes que vivir en la calle y tener a sus hijos sin un techo, sin un hogar, buscaban la manera de darles un hogar. A mí me ha dolido mucho que se haya banalizado, porque creo que es un problema de banalización. Banalizar la ocupación hace daño porque al final le has dado argumentos a la extrema derecha que dice que está lleno de gente viviendo de ayuditas. Bueno, ellos que muchas veces no han trabajado en nada, ¿vale? Abascal, por poner un ejemplo, no se le conoce oficio ni beneficio, siempre vivió de la política. Pero ese partido, por poner un ejemplo, siempre habla de la gente que vive de ayuditas. O siempre dicen que los partidos de izquierdas, como el mío, como Podemos, o de la izquierda, incluso yo diría la izquierda a la que llaman radical, que justificamos la ocupación. Y yo siempre digo lo mismo, ¿a alguien le gustaría verse en medio de la calle sin dar un techo a su familia? Y entonces, este vídeo banalizando la ocupación, banalizando las ayudas públicas, porque con ese tono de ya que me ayudan, no trabajo, no busco trabajo, porque no sé si tiene trabajo o no esa persona, pero el mensaje que está enviando es que se puede vivir de las ayudas públicas sin trabajar. Quería daros mi opinión porque me ha sabido muy mal lo de este vídeo, porque conozco otra gente que ocupa y lo hacen porque no les queda más remedio y no van haciéndose vídeos virales presumiendo de que tienen vistas al mar, la verdad. Y bueno, ya sé que lo fácil es no dar la opinión. Como dice Mafalda, el deporte más peligroso es el de opinar. Así que yo pues hago poco deporte, pero este lo practico habitualmente. Nos vemos la semana que viene.